Cuando el operador de máquinas herramientas selecciona un instrumento de corte para ejecutar una operación, debe determinar en primer lugar el ángulo de posición del filo de la herramienta, conocido también como ángulo de aproximación. El ángulo de posición está formado por el filo principal de la herramienta y el eje de la pieza a trabajar. Este ángulo se determina también por el ángulo de posición complementario o ángulo de corte lateral, formado por el filo principal y el eje longitudinal de la herramienta. El ángulo de posición es importante ya que afecta directamente las fuerzas implicadas en la acción de corte. Afecta también la distribución del calor sobre el filo de la herramienta y la dirección y el grosor del corte de viruta. Para ángulos de posición pequeños, la fuerza principal de corte, fuerza que tiende a flejar la herramienta hacia abajo, es bastante grande. Esto se debe a que gran parte de la longitud del filo entra en contacto con la pieza. El área de contacto entonces es amplia. La temperatura es baja, debido a que el calor se disipa rápida y fácilmente. Al existir demasiada presión entre la herramienta y la pieza, se originan vibraciones y defectos de acabado. Sin embargo, el mecanizado a bajas temperaturas es conveniente porque aumenta la duración del filo de la herramienta. A diferencia del caso anterior, cuando el ángulo de posición es grande, la fuerza principal de corte es pequeña, ya que el área de contacto en el filo de la herramienta es menor. Al reducirse el área, la temperatura aumenta porque el calor se concentra en una pequeña porción del filo. Ángulos de posición grandes implican menor presión hacia el centro de la pieza, lo que significa menos tendencia a la vibración. Por otro lado, las temperaturas elevadas afectan la duración del filo o de la herramienta de corte. Para obtener la mayor eficiencia posible en el mecanizado, es necesario utilizar el ángulo de posición más adecuado a cada trabajo. El ángulo óptimo es aquel que produce una fuerza de corte relativamente baja, sin elevar excesivamente la temperatura. Por medio de un experimento muy práctico, se podrá determinar el ángulo de posición óptimo para trabajos de desbaste. Modificando el ángulo de posición del filo de la herramienta, se producirán variaciones tanto en la fuerza de corte como en la temperatura alcanzada durante el mismo. Para la prueba, se ejecutarán pasadas sucesivas sobre una pieza de acero 1045 montada entre copa y punto. En cada una de ellas, se miden la fuerza y la temperatura, registrándose los resultados en un gráfico. Un dinamómetro montado sobre la torre portaherramienta determina la fuerza principal de corte. Para medir la temperatura, se utiliza un sistema de tizas térmicas que modifican su color de acuerdo con las cotas alcanzadas durante el corte. En primer lugar, se trabaja metros por fuera del soporte, distancia que será igual para todos los casos. El filo debe quedar a la altura del centro de la pieza para obtener las correctas condiciones de corte. En este caso, una referencia en la pínula del cabezal móvil facilita la operación. Se ajusta la máquina de manera que trabaje a una velocidad de corte baja para facilitar la medición de fuerza y temperatura. El avance se cuadra a 1/10 de milímetro por revolución. Tanto la velocidad de corte como el avance
permanecerán constantes durante la prueba. La profundidad de corte de 1.5 milímetros también será constante durante el experimento. La medida de la fuerza principal de corte se tomará en el momento en que toda la longitud del filo entre en contacto con la pieza. Como la aguja presenta oscilaciones, se toma el promedio como referencia para el gráfico. La fuerza principal de corte para un ángulo de 20 grados es de 75 kP en promedio. La temperatura se mide aplicando varias veces la tiza a la viruta en el punto de corte. Se recoge la viruta marcada y se analiza la variación de color para determinar el rango. Si la temperatura es mayor que la cifra correspondiente a la tiza, se repite la prueba con el grado inmediatamente superior hasta obtener la medida exacta. Si es menor, se repite el proceso, pero en sentido descendente. Para un ángulo de posición de 20 grados, la fuerza principal de corte es de 75 kP y la temperatura es de 150 grados. En este caso, el ángulo de posición del filo es de 45 grados. La herramienta sobresale 25 milímetros por fuera del soporte. Esta distancia se conserva invariable con el fin de mantener una referencia estable en la medición de la fuerza principal de corte. Después de medir la altura correcta, se ajusta la máquina. La velocidad de corte, el avance y la profundidad de corte permanecen sin modificación. Una vez que la longitud efectiva del filo de corte entra en contacto con la pieza, se puede registrar la fuerza de corte. Para un ángulo de posición de filo de 45 grados, dicha fuerza es de aproximadamente 65 kP. La temperatura para este ángulo es de 220 grados. Al aumentar el ángulo, la fuerza principal de corte disminuye, a la vez que la temperatura aumenta. Ahora, manteniendo los parámetros de corte, se ejecuta un mecanizado utilizando en la herramienta un ángulo de posición de filo de 70 grados. Para el ángulo de posición de 70 grados, la fuerza principal de corte es de unos 60 kP. La temperatura es de 310 grados. En los resultados del ensayo puede observarse cómo, a medida que aumenta el ángulo de posición, disminuye la fuerza de corte y aumenta la temperatura. La última pasada, ejecutada con ángulo de posición de 90 grados, va a confirmar esa tendencia. La fuerza para el ángulo de 90 grados es de aproximadamente 55 kP. La temperatura es de 330 grados. En el gráfico puede observarse entonces la variación producida en fuerza y temperatura como resultado de la variación del ángulo de posición del filo. Igualmente, la variación producida en el área de contacto entre pieza y herramienta produce variaciones en la viruta que dependen de la variación del ángulo de posición del filo de la herramienta. En trabajos de desbaste, lo ideal es tener el menor empuje entre la herramienta y la pieza. Sin embargo, a la par que la fuerza principal de corte disminuye,
la temperatura se eleva, alcanzando a veces cotas excesivamente altas. Lo práctico es entonces lograr la menor fuerza de corte posible a la máxima temperatura aceptable. Los ángulos situados entre los 60 y 70 grados constituyen entonces una elección acertada para trabajos de desbaste. Con estos ángulos se reduce notablemente la vibración, lo que redunda en mejores acabados. De otro lado, la herramienta soporta mejor los impactos producidos en cortes discontinuos. Sin embargo, tal como sucede con otros factores presentes en el mecanizado, un valor es ventajoso en un sentido, pero desventajoso en otro. Así, con ángulo de posición de 45 grados, la herramienta ejerce mayor presión en sentido radial que en sentido del avance. Al trabajar con este ángulo, piezas largas y de poco diámetro pueden producirse flexiones en sentido longitudinal. En piezas de fundición, el ángulo de 45 grados es ventajoso, ya que produce menos quebraduras en los principios y finales de corte, los que son menos resistentes a fuerzas excesivas en sentido del avance. Por el contrario, ángulos de posición de 90 grados implican fuerzas menores en sentido radial. En su lugar, se ejerce más presión en sentido del avance, lo que significa menos tendencia a la vibración, a la vez que se evita el peligro de la flexión longitudinal en piezas delgadas. En cortes discontinuos, el ángulo de posición de 90 grados es desventajoso, ya que la herramienta recibe fuertes impactos en principios de corte.